Saludos, ¿qué tal están? Regresamos al pie del cañón con el debate y el análisis tras las vacaciones de la Semana Santa. Noche para analizar los titulares que nos va dejando ya la precampaña electoral en Castilla-La Mancha y también en la capital. Pero también esta noche tenemos otro protagonista, el Consejo Social de Albacete, un organismo participativo de reciente creación que esta semana avanzaba sus líneas de trabajo. También tiempo de debate hoy para otro fenómeno social con consecuencias ya evidentes: las casas de apuestas que proliferan por toda la ciudad. Así que sumario y debatimos. Calle Ancha se convierte esta noche en una batidora municipal. Hablaremos del Consejo Social, un organismo nacido hace 4 meses con vocación de ser punta de lanza en la resolución de problemas y conflictos que atañen a la ciudad. Un organismo participativo que nos ha avanzado esta semana sus líneas actuales de trabajo. Pasan por atajar la soledad no deseada o los asentamientos ilegales. Pero Calle Ancha hoy se centra también en las casas de apuestas. Han proliferado de forma exponencial por la ciudad, no sin consecuencias para sus parroquianos. Y por supuesto habrá tiempo esta noche para analizar la precampaña electoral. La maquinaria está a todo tren porque todo está en juego. Bueno, pues noche de jueves en Visión 6 Televisión, como ven, con muchos temas sobre la mesa, así que espero que mis contertulios hayan cogido fuerzas esta Semana Santa. Les paso ya a detallar quiénes nos acompañan. Tenemos a Víctor Raúl López, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También por este lado le acompaña Pepe Reina, expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí Cristian Cuerda, alcalde de Robledo. Buenas noches. Buenas noches. Y también Ángel Perea, compañero, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Villarrobledo. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Bueno, pues lo que decimos, 3 temas hoy que han generado bastante titulares, bastante crónica social en Albacete. Vamos a empezar, si os parece, con ese Consejo Social. Ha tenido en torno a unas 17 reuniones, es un organismo muy participativo, o ese es el fin último de esta organización, de reciente creación, hace tan solo unos 4 meses que echaba a andar. Por si todavía no se han enterado de cuál es su función, dentro vídeo. Cuatro meses después de su puesta en marcha, el Consejo Social da cuenta del trabajo realizado tras recopilar información y opiniones acerca de las necesidades de la ciudad. Establecen temas prioritarios y propuestas. Que es un documento que todavía está abierto. Este plan de trabajo es un documento en base a las propuestas que hemos detectado hasta el momento, la priorización que se hizo en el plenario en ese momento, la apertura de propuestas en el propio plenario, pero continuamos manteniendo y vamos a continuar manteniendo reuniones para poder detectar nuevas temáticas. Preocupa y mucho el tema de los asentamientos, bien de temporeros con carácter estacional o aquellos permanentes en la ciudad. Lo próximo que vamos a hacer es poner en común la información que nosotros hemos recogido con el Consejo Municipal de Inmigración para plantear al Ayuntamiento ya una iniciativa en firme a poner en marcha en esta ciudad. La soledad no deseada también se sitúa como una de las cuestiones prioritarias. Este Consejo Social habla de casi 17.500 hogares que podrían estar afectados. Aquí proponen ya un proyecto de alimentación saludable, sobre todo para personas mayores. La vivienda es también un nicho donde trabajar. Que haya viviendas sociales, ya no solo en propiedad, sino en alquiler. Un problema acuciante, sobre todo también para personas, chicos y chicas, personas jóvenes que tienen que independizarse, y también para otro tipo de personas con otra banda de edad que tiene necesidad. Entonces, la calidad del aire o la brecha digital son también temas en los que ya se trabaja en este Consejo Social. Llevan 17 reuniones y dicen seguirán con su agenda.
En relación a esta cuestión, puntualizaba, matizaba Pepe Reina, no sin razón, que bueno, el Consejo Social ya existía, lo que se ha hecho es reactivarlo. Pues comenzamos ahora sí que sí, bueno, pues con una primera valoración. A la vista de lo que refleja la reactivación del Consejo Social, es que hay temas que ocupan y preocupan en Albacete y muchos de ellos son compartidos, lo que decimos, bueno, pues con el sentir de la gente, ¿no? Y que también se ha manifestado aquí más de una vez en este debate, Víctor. Sí, así es. Bueno, yo creo que es una buena iniciativa. Desde mi punto de vista creo que llegó algo tarde, porque se pueda entender o cercana al tema de campaña electoral, pero bueno, está ahí, están trabajando una vez a la semana, entiendo, si llevan 4 meses es fácil que se reúnen una vez a la semana y bueno, han llegado a una serie de conclusiones que bueno, pues en este programa hemos debatido muy habitualmente, ¿no? El tema de la ciudad en su sentir, que preocupa al albaceteño medio, pues creo que sí, que son los temas puntuales que han dicho. Creo que el tema de vivienda en todos los niveles, incluido el tema de asentamiento ilegal, ya lo hemos dicho, el tema de temporeros. Bueno, creo que hay soluciones más allá de lo que es la ley de inmigración. Lo he dicho en este programa más de una vez y creo que deberían estar trabajando ya hace tiempo en ello. Es algo que desde el COVID se ha hecho bien poco, desde aquellos problemas que tuvieron con los temporeros se ha hecho bien poco en Albacete y creo que se podía haber hecho mucho. Y luego el tema de, bueno, pues el tema de la vivienda, que puede haber ahí una unión y en algunos municipios españoles están viendo iniciativas que van en la línea de unir el problema de la gente mayor en soledad con la gente joven y que esa vía está por explorar en Albacete y creo que podría dar buenos resultados y bueno, pues se está poniendo encima de la mesa y creo que es una buena iniciativa, ya digo. Bueno, Pepe, esto parece que coge... Solo una cuestión por aclarar. El Consejo Social, como tú bien decías, ya existía, solo que con otro nombre, que era Consejo Social y de Sostenibilidad. No aparece ahora como consecuencia del proceso electoral, porque nosotros desde la FABA participamos activamente en un nuevo reglamento de aquel Consejo Social existente. Ese reglamento se aprobó hará como medio año o algo así, y lo que pasó fue que hace poco se constituyó el plenario del Consejo Social en el que se eligió a Paco como presidente. La FABA tiene una representación importante en los estatutos o en el reglamento de ese Consejo Social y además participa activamente no solamente porque tiene un número de representantes importante, mucho más que otros colectivos de la ciudad, pero de alguna manera así se ha acreditado y así lo pedía la ciudadanía. Pero luego es que además por los contenidos, de los temas que han salido ahí, había algunos temas que en el plenario se pusieron de relieve por parte de la Federación de Vecinos, que ahí no aparecen como tales, pero que también forman parte de las prioridades que el Consejo está obligado, que es, por un lado, un área de educación, cultura, ocio y deporte, de la que no se ha hablado ahí, yo lo he visto después en prensa, pero bueno, en un primer momento no se recogió, y también del área de sanidad, porque son temas, área de sanidad, teníamos muy reciente los problemas de urgencias del hospital, los problemas de ciertas construcciones o remodelaciones de centros de salud que no se han hecho, en fin, ese tipo de circunstancias. Esos dos temas que al margen de los anteriores ya incorporó la FABA en el plenario, yo lo he visto en la rueda de prensa que han aparecido, si bien aquí no estaba. Entonces, dicho eso, es evidente que los temas que han sacado ahí son fundamentales, como decía Víctor. Ha habido muchos de ellos que los hemos tratado aquí en otros espacios, ¿no? Y claro, hay unas necesidades, pero no solamente de poner de relieve los temas. Ahora la clave es trabajar... ¿Hasta qué punto vincula eso la acción de gobierno? Claro, que eso, bueno, trabajar en adelante para resolver los problemas asociados a esos temas, a esos bloques generales. Vengo por este lado. ¿Qué os parece este Consejo Social? Que bueno, pues lo que decíamos antes, digamos que de una manera latente estaba ahí, pero bueno, parece que espabila, despierta ahora se pone sobre la mesa, se lleva a la palestra. Esto también lo hemos comentado antes. Trabajaba, pero no se mostraba, digamos, a la opinión pública, ¿no? Ahora parece que bueno, que por lo menos eso se escenifica. No es menos cierto que el otro día que lo comentábamos, se llevó a cabo un plenario y no se convocó a la prensa, que eso es lo que decíamos. Cristian. Yo creo que sí que es bueno que este tipo de consejos comiencen a trabajar de nuevo, no a funcionar de cero, pero sí a trabajar de nuevo, porque es importante que la agenda de la ciudad no la marquen solo los políticos, es decir, que no la marquemos solo los que estamos en los ayuntamientos o los que son concejales, los que tienen un cargo público, sino que los propios vecinos se involucren y sean capaces también de marcar la agenda, de exigir al gobierno qué cosas quieren y de un poco evaluar y medir si aquello que se comprometieron a hacer los políticos se está ejecutando o no. Entonces este tipo de órganos, no solo consultivos, sino que ellos mismos, desde su independencia, que sean capaces de proponer nuevos temas, de saltar a la palestra, de dar visibilidad a las denuncias de los vecinos, pues yo creo que son
muy necesarios. Hay que medir también esas propuestas, cuáles de ellas son viables, cuáles no, y cuáles son competencias del ayuntamiento y cuáles no, porque hay competencias como por ejemplo el tema de los temporeros, que claramente es un problema municipal que no se ha abordado, que no se soluciona, que muchas veces para los políticos enfrentar este tipo de problemas es un problema muy grande. Un marrón y prefieren trasladarlo a la esfera nacional. La solución nunca va a caer a gusto de todos, y tú cuando lo pones en la balanza, no sé si Ángel lo compartirá conmigo, son de este tipo de problemas que dices, haga lo que haga, voy a quedar mal. No me va a suponer un beneficio político, por así decirlo. Entonces, ahí lo voy dejando y que vaya pasando el tiempo. ¿Qué conseguimos con este tipo de órganos? Que eso no se quede ahí. Que quieras o no, es tu deber y tu responsabilidad afrontar este tipo de problemas, y con esta mosca detrás de la oreja, pues quizá los afrontes. Los afrontes. Ángel. Sí, bueno, sin desmerecer el trabajo que se puede hacer desde este órgano, creo que tal vez habría que plantear algo, y es que muchas veces pues nos dejamos llevar por el tema de la participación ciudadana, que es importante y tiene que estar ahí, pero que, claro, habría que plantearse algo que creo que no se pone nunca encima de la mesa, y es que las personas que son menos participativas o que no tienen esa iniciativa a la hora de estar ahí, es que esas no cuentan. Quiero decir que, resumiendo, vamos a ver, tenemos unos agentes ya definidos, lo he dicho más veces, que son los políticos, que son los que representan a los ciudadanos, y a veces caemos un poco, desde mi punto de vista, en el error de centrarnos demasiado en estos órganos que, por decirlo de alguna manera, no son órganos colegiados o no son órganos que tengan un poder de decisión, y cargamos ahí un poco esa responsabilidad cuando tal vez no les corresponde. Y no quiero decir que no tengan derecho a opinar o a participar, pero creo que quien tiene la responsabilidad, y era lo que decía antes Cristian, de que a veces los políticos, bueno, pues echamos un poco el balón hacia adelante y que corra y que nos solucionen otros los problemas. Y creo que no debería de ser así. Creo que los políticos tenemos la obligación, como he dicho otras veces, de asumir esas responsabilidades y de afrontar los verdaderos problemas. Hay problemas que, como por ejemplo el tema de los asentamientos y tal, que son muy preocupantes, porque ya no solo es que lleven ahí mucho tiempo, sino que además están yendo a más, y que no es un problema de que una asociación o un grupo de vecinos o un consejo lo ponga sobre la mesa, sino que somos nosotros los que verdaderamente tenemos que afrontar esos problemas. Ha lanzado ese órdago, digamos, con ese problema que no hay quien le ponga el cascabel al gato. Sí. Comparto la reflexión de Ángel, pero hay una clave fundamental. Es decir, la clase política, entendiendo por clase política los representantes políticos en el ámbito municipal en el que nos movemos, tienen la obligación de tomar decisiones y ejecutar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora bien, ¿cómo se llega a esa situación? ¿En base a qué toman esas decisiones? Pues en muchos casos es necesario colectivos ciudadanos, colectivos vecinales, colectivos sociales en general, y este órgano de representación y de participación, lo único que hace, porque las decisiones que toma el órgano no son vinculantes, por tanto las tienen que ejecutar los concejales, pero de alguna manera son los ojos, el sentir, los que están palpando la calle, para transmitirles, si es que no les llega, porque si les llega ya tienen suficientes datos para ejecutar, si no les llega, que esos datos, esos elementos, esos temas son sobre todo muy importantes para la ciudadanía para que tomen decisiones. Por tanto, comparto tu reflexión, pero partiendo de la base de que las dos cosas pueden ir de la mano. Pueden ser complementarias. No deben de ser. Una forma de presionar, ¿no? Digamos, también, bueno, y eso es lo que decíamos antes, si esto se vierte en la opinión pública, véase a través de los medios de comunicación, pues siempre se podrá hacer más fuerza. Yo insisto un poco en lo que ha dicho Pepe, es algo necesario en ciudades tan grandes como Albacete, en donde el político se desvincula más de la sociedad, del día a día, del vecino, y es algo que en Albacete no me he explicado bien al principio, Pepe me ha puntualizado y con razón, pues llevamos un proceso tiempo ya, es decir, la participación ciudadana en Albacete es al menos de todo este siglo, y ha sido un eje fuerte lo que es la Federación de Asociaciones de Vecinos desde tiempo. Es verdad que después de la crisis, sobre todo en la crisis, esto se enfrió, y se enfrió de tal manera que es lo que decía antes, que estaba dormido, no se le recordaba al político, es de alguna manera al político, para que se me entienda y me entiendan los que nos están viendo, es como un recordatorio del programa electoral continuo, porque el político te lo vende. Por eso decía que
se ha afeado un poco el ponerlo de guapo y el ponerlo ahí 4 meses justo antes de unas elecciones, ¿no? Cuando es un órgano consultivo que va a asesorar y va a recordar, porque no tiene ni vinculación, ¿no?, en su efectividad. Entonces yo creo que era necesario, que es un buen paso para que se continúe en el tiempo, y porque sobre todo se le está diciendo al político de turno qué es lo que el vecino ve necesario el día a día y que muchas veces se olvida. E insisto, lo de los temporeros, se puede hacer muchas cosas, he dicho aquí algunas, que si quieren tomen nota, porque creo que es bastante fácil y no hay que invadir competencias de nadie, simplemente darle una vivienda digna a esa persona y que esté vinculada con un tema de un contrato de trabajo y que no esté viviendo en un edificio que se está cayendo. Hablo de los temporeros, pero de los otros se puede hacer también mucho más, de los que quedan aquí todo el año. Y si no se hace, y si se deja hacer como se está haciendo año tras año, lo que estamos haciendo es un efecto llamada y una visión de una ciudad que apoya al subdesarrollo, porque directamente lo que tenemos aquí son viviendas subdesarrolladas con la excusa de que van a trabajar, a qué precio están trabajando y cómo lo están haciendo. Rápidamente, Sí, porque es una pena. al siguiente tema, Pepe. Simplemente es que el otro día además hablábamos de este tema, porque los asentamientos, diferenciando dos puntualizaciones, Sí, que lo son hemos dicho en el vídeo. los temporeros, efectivamente, los temporeros y los que ya están permanentes. Los temporeros hay que buscar salidas en condiciones con las empresas o montando servicios públicos. Me parece que el otro día se hablaba precisamente de que en las inmediaciones de no sé qué sitio, al lado del CAIP se supone que, pero la perversidad de que sea otro anuncio electoral, ¿qué sabemos? Bueno, pero en cualquier caso, esa es una solución. Quiero decir, luego se llevará a cabo o no se llevará a cabo, por lo que decíamos por los órganos políticos, pero es una medida necesaria para los temporeros. Pero claro, como dice Víctor, ¿y qué pasa con los asentamientos permanentes que llevan años y años y que además hay mafias en torno a esos asentamientos que impiden el acceso, que los niños que están, hay algunos niños sin escolarizar, es decir, con problemas sociales, con problemas de abastecimiento de agua, de sanidad, es decir, que ya están consolidados, y eso hay que regularizarlo, y digo regularizarlo con palabras mayúsculas, es decir, eso no se puede estar así, y no se puede estar ni en las inmediaciones de una zona urbana, ni en el exterior. Hay que arbitrar medidas, claro, y todo el otro día también salía que no son competencias municipales, y la reflexión que nosotros hacíamos y que hemos hecho siempre desde el movimiento vecinal es, claro que no son competencias municipales, ni en la sanidad, ni en la educación, pero nosotros, los vecinos, los colectivos sociales que vivimos en la ciudad de Albacete, y la ciudad de Albacete ya tiene la suficiente entidad como para que se disperse un poco y no pase como en los pueblos pequeños, necesitamos trasladarle al alcalde, al equipo de gobierno, que esos problemas son problemas de nuestra ciudad y que es él el interlocutor, como tú bien decías, el que tiene la responsabilidad de ejecutar, pero en muchos casos, y tú lo sabes, como no haya colectivos que pongan la alerta al equipo de gobierno municipal, en muchos pues se dejan en un segundo plano. Yo creo que el papel del Consejo Social precisamente es ese, poner la atención en aquellos temas que se han considerado oportunos para que se pongan las pilas, en definitiva. Una manera de fiscalizar, igual que está el defensor del pueblo, por decir, bueno, pues que esté ahí ese órgano. Claro. ¿Algo que añadir por este lado en torno a Consejo Social? No, simplemente, bueno, pues darle un poco la razón y decir que sí que esa responsabilidad, que no es municipal y que no tenemos competencias, pues sí que efectivamente tendría que ser el máximo representante de los ciudadanos de Villarrobledo, que en este caso es el alcalde, el que debería de recoger esa responsabilidad y ese guante y ponerlo encima de la mesa de quien corresponda. Otra cosa es el problema que puede suponer, porque bueno, pues cuando uno sube de escalón hacia, pues desde un ayuntamiento hacia una comunidad, hacia una diputación, o si lo pone más arriba y va al ministerio, pues claro, eso es problemático, y entonces bueno, pues ahí aparecen otra serie de intereses que bueno, pues al final son los que acaban frenando que esos problemas pues se les ponga una solución. Por eso me refiero que hay que ser valientes y hay que afrontar los verdaderos problemas que tienen las ciudades. El ayuntamiento tiene la obligación de defender los intereses de sus ciudadanos y luchar contra todos los elementos. Y si no hay dinero, pedirlo hasta agotar tu fórmula. Se pide para otras cosas, pero se tiene que hacer, efectivamente, bueno, por supuesto, para todo aquello, insisto, pero es que además si tú tienes un órgano de participación que lo has creado tú, que se ha creado en el seno del propio ayuntamiento, que tiene sus propios estatutos, que además es independiente, y de hecho el presidente se ha elegido porque se modificaron los estatutos precisamente para que el presidente no fuera el alcalde, que fueran personas representativas de la ciudadanía de manera independiente, quien pongan en valor, quien pongan no ser juez y parte, blanco sobre negro el tema de las necesidades vecinales. Bueno, pues si eso es así,
Lo que tienes que hacer, una vez que te las han puesto de relieve, establecer los cauces, llamar a las puertas que tengas que llamar, porque son tus ciudadanos los que te están pidiendo eso. Cristian, ¿quieres añadir algo? Sí, Rápidamente. Lo único que quería decir que la lástima de esto ha sido el momento en el que lo han puesto a trabajar, como decía Víctor, porque al final tú lo pones a trabajar en noviembre, te van a realizar las primeras sugerencias, críticas o opiniones en marzo o abril, y tú en el mes de mayo prometes que las vas a solucionar, y en junio, si sigues, ya veremos lo que pasa, y si viene otro, que se lo coma él. Y tiene la particularidad de que finaliza su mandato claro, ahora. Es que el Consejo finaliza su mandato con la corporación, es decir, que sale, claro, se podrá reelegir evidentemente, pero termina su mandato ahora en mayo, es decir, a partir de finalizar las elecciones hay que volver a reelegir. ¿Cuántas cosas hay que volver a hacer a partir de mayo? Bueno, es la oportunidad que no es la mejor. Cambiamos de tercio, si os parece, porque bueno, es otra de las preocupaciones y realidades en nuestras calles de Albacete, bueno, pues que estamos saturados de casas de apuestas. Nuestro compañero Xavi Celda se ha dado un paseo por los barrios de Albacete y bueno, nos lo ilustra con el siguiente vídeo. Vean. Los barrios Centro, Villacerrada, Feria, como en el que nos encontramos ahora mismo, La Pajarita o Carretas Huerta de Marzo, forman uno de los distritos de Albacete más saturados por casas de apuestas y salones de juego. También el distrito número 2 con los barrios Fátima Franciscano, Santa Teresa, La Vereda, San Pedro Mortero y Pedro La Mata. Y el distrito 3 que aglutina Hospital, Parque Sur, Sepulcro Bolera, Hermanos Falcó y Universidad. Pienso que sí hay bastantes casas de apuestas y conozco a algún amigo que se ha dejado algún dinero. Y además no tienen que estar en sitios tan públicos, en paso de la gente y cerca de los colegios. Albacete quiere declarar estos 3 distritos como zonas saturadas por locales de juego. La cifra total de este tipo de negocios por habitante supera el permitido, el recomendado por ley. Estos 3 distritos suman 20 establecimientos. La saturación de estos locales de juego ha llegado hasta tal punto que el Ayuntamiento de Albacete, en el ejercicio de sus competencias, puede declarar estos 3 distritos áreas saturadas, al poseer una densidad media superior a 14 locales de este tipo por cada 100.000 habitantes. Deberían un poquito quitarlas, más que nada por los jóvenes, porque el vicio y tal no conviene. Parece mal y además que han proliferado muchísimos, ya que tenía que estar mucho más controlado. En Albacete Capital existen actualmente en funcionamiento 24 locales de juego. La cifra da que pensar. Bueno, pues ahí las cifras, poco más que añadir. Parece que el Ayuntamiento quiere tímidamente también en dar pasos sobre una materia también enquistada en la ciudad, otro tema incómodo y peliagudo que abordar, pero que, bueno, pues de momento sabemos que estamos saturados. Víctor. Ay, ¿qué os diría yo de esto? Pues que si fuerais todo... ¿Qué economía más pobre, no? Genera esto, no sé. Sí, digo... qué economía más pobre. Y si fuerais todos los albaceteños, las veces que se me puede ver a mí en uno de ellos, creo que probablemente acabaríamos... No he entrado en ninguno de ellos ni pienso hacerlo. Quiero decir, no creo que sea un buen servicio el que se hace, es una economía pobre, realmente. Sí que da de comer a gente y sí que hay empresarios detrás de ello, pero todo lo que se fomenta y todo lo que hay detrás no suele ser bueno. Encima, pues muchos de estos que se han dicho están cerca de lugares en donde los jóvenes son protagonistas, sean colegios, institutos, y bueno, creo que son muchos, pero ya están dados, ya están hechos. Entonces, bueno, es una apuesta de largo más, como antes. Está bien que se declaren zonas saturadas, pero no sé qué va a servir esto, si puede servir para algo. Se supone genial. que esto se va a elevar al Pleno para su aprobación, pero bueno. Pero sí, si queda en esto, bien, porque no creo que se vaya a cerrar ninguno de los 24, de los 20 que se decían que estaban en estos 3 distritos, por ello, si se cerraran. Bien, si se van a cerrar para abrirlos en otro sitio, pues tampoco vamos a arreglar mucho. Es decir, el daño ya está hecho y creo que debemos tender a una legislación que haga más restrictivo su uso y su desarrollo, y con una serie de consecuencias a los que vayan a estar dentro de todo lo que es el tema de las acciones cercanas al juego, ¿no? Y todo lo que deriva. Pepe, ¿esto ya preocupaba a tu época, Faba? A mí me preocupa. Sí, ¿no? Porque yo me acuerdo Nosotros ya denunciamos que estaban proliferando. La clave de todo esto, como dice Víctor, es que la ley que regula el juego en Castilla-La Mancha creo que salió el año pasado. Y antes de que saliera la ley, cuando la ley ya se estaba tramitando o ya se estaba postulando las diferentes maneras de ver esto,
aparecieron multitud de casas de juego, sin que el ayuntamiento de manera preventiva tomase ninguna medida, seguramente porque no tenía ninguna legislación a la que ampararse para impedir que alguien pueda montar un negocio. Además, un negocio que es muy curioso, que salen las salas de juego como si fuesen bares o cafeterías, es decir, bajo el formato de bar o cafetería, te montas el negocio, cierras la iluminación para que nadie pueda ver lo que hay dentro, y de esa manera un poco opaca pues se permite que esto esté funcionando. Claro, pero con el agravante, como decía Víctor, de que están apareciendo en inmediaciones de centros escolares. Por tanto, la cosa es grave, ya no solamente en estos 3 distritos de los que se está hablando. Es un drama social, ¿eh? Y claro, en grandes ciudades también está y ocurriendo. luego además yo no he entrado, pero parece, porque en cuanto ves un poco el fluido de gente que entra y sale, suele coincidir con personas con ciertos problemas de integración social, marginados, o que no tienen una estabilidad laboral, con lo cual la llamada fácil de recurrir al juego, a la ludopatía, para obtener unos mayores recursos, lo único que se consigue, evidentemente, porque yo no conozco a nadie que se haya hecho rico en una sala de juego. Eso es lo que hay que dejar claro. Sí. Nadie de los jugadores se ha hecho rico accediendo a esa sala. Por tanto, lo único que nos queda ahí, que yo comparto la reflexión, va a ser muy difícil que el ayuntamiento ahora pueda tomar ninguna medida, al menos que pedagógicamente se pueda actuar en centros escolares sobre la gente joven, de manera que no contribuya a acercarse a esas salas de juego, poniendo el énfasis en las partes negativas. Luego, libremente, cada uno son espacios abiertos. Pero eso no deja de ser una cuestión educativa. Pero claro, hoy leí una crítica en redes sociales que decía, bueno, pero es que la misma gente que ahora dice esto está saturado son los que han dado las licencias. Que esto a lo mejor es también es muy valiente decirlo, pero bueno, también eso está ahí y es una razón. Bueno, las licencias se dan en base a la normativa y a la ley que hay en ese momento. Entonces, te guste más, te guste menos, si la ley te indica que la tienes que dar, la tienes que dar. No hay forma de cambiarlo hasta que cambies la ley o la ordenanza que lo regula. ¿Qué ocurre con esto? Pues que en el propio concepto de juego debe estar la diversión y el trasfondo de entretenimiento que, por lo que estábamos diciendo antes, viendo la gente que viene a este tipo de locales, está claro que no van a divertirse ni a pasárselo bien. Van como un recurso, ellos piensan que ahí van a ganar el dinero que en su vida no ganan por bien, porque no tienen trabajo, porque su situación de dependencia no se lo permite, y acceden a esto como una vía de escape donde creen que van a conseguir dinero. Eso no es un juego, eso es ludopatía, y eso es perder dinero, arruinar familias, cometer delitos de robo o peores. Entonces, creo que el objetivo debería ser que desapareciese, no solo en Albacete, en cualquier ciudad, que desapareciese de las ciudades, porque estamos viendo que no son lugares de entretenimiento, son a menudo franquicias que ahora lo maquillan como si fuera un bar, tapan, como bien han comentado, no para que ya no solo vean desde fuera, sino para que cuando estás dentro ni siquiera sepas si es de día, si es de noche, si llevas 1 hora dentro, si llevas 2 o si llevas allí todo el día. Es decir, está todo muy bien pensado, no para que te lo pases bien. Porque yo cuando me lo paso bien no me tienen que retener, no me esconden lo que hay fuera, me quedo yo porque me lo estoy pasando bien. Entonces, creo que el objetivo, pero ya a nivel nacional, no solo Albacete, debe ser que desaparezcan de nuestras ciudades. Y para ello necesitamos leyes y necesitamos normas que lo regulen. Desde luego el ayuntamiento no puede solo con esta batalla, porque no es un problema solo de Albacete, volvemos a lo de antes. Tenemos competencias, podemos tenerlas, pero no es un problema exclusivo nuestro y no podemos afrontarlo solo. Entonces, necesitamos que se vayan poniendo medios. Está claro que aquellos que ya tienen licencia, que aquellos que están trabajando, que lo han conseguido con la normativa en su momento, no se les va a poder cerrar o no se les va a poder cerrar inmediatamente, pero tenemos que ir abocando poco a poco a su desaparición. En Robledo me imagino que esto de momento no es un drama social. Por suerte no hay. Algo bueno tiene que tener nuestra España rural, que no voy a decir vaciada, que no me gusta, pero en Villarrobledo, bueno, alguna habrá. Me imagino. Sí, en Villarrobledo también, bueno, pues es un problema que preocupa muchísimo. Creo que no es una cuestión política, creo que ahí prácticamente todos los grupos piensan muy similar, porque al final es un problema que, como decíais antes, bueno, pues es un problema que afecta no solo a la persona implicada, sino muchas veces a la familia. Y eso, bueno, pues acaba siendo, en muchas ocasiones acaba siendo un drama. Y acaba afectando, bueno, pues a todos los miembros de la familia, amistades, bueno, pues un problema social. Manera de atajarlo, pues es triste, pero claro, al final volvemos otra vez a lo mismo. Es que, ¿qué competencias tiene un ayuntamiento para poder afrontar esto? Bueno, tal vez a lo mejor se podría hacer alguna modificación en las ordenanzas y obligar pues a que hubiese una serie de advertencias, como por ejemplo cuando empezó con el tema del tabaco,
que al principio, bueno, pues generaba mucha polémica, aquello de, bueno, fumar mata. Pues no sé, algo así deberíamos de intentar, no sé. Claro, es que el problema de todo esto es que también tienes que profundizar en cómo está la normativa, saber si un ayuntamiento puede o no puede obligar a estas salas. No perdamos de vista el poder y la capacidad económica que tienen este tipo de... Porque no es como un bar que coge y lo monta un autónomo y va a las 6 de la mañana y abre para servir cafés y está hasta las 12 de la noche que ha puesto la última cena. No, es que el problema de esto es que son franquicias que detrás tienen una potencia económica brutal, que mueven miles de millones y que es una hace que tendencia sea internacional también, muy difícil. claro, eso iba a decir. Pero Ángel, seguramente compartimos una cosa que el otro día también lo decíamos. Hay temas fundamentales en los que yo creo que todos los grupos políticos que hay en un ayuntamiento deben de estar de acuerdo. Totalmente. Igual que el de los asentamientos, pese a que no tengan competencias absolutas, algunas sí, pese a que no tengan competencias absolutas, se pueden tomar medidas. Por tanto, a lo mejor lo más importante en estos momentos, en este tema, sería que haya un acuerdo de Estado, de gobierno municipal, que permita que todos los grupos políticos se pongan de acuerdo en que eso es una lacra social evidente y que como consecuencia de eso se puedan llevar a cabo las medidas, las que competencialmente se pueda y las que no, ir de la mano todos juntitos, pero no digamos unos que sí y los otros que no, porque si no... Eso es como, por ejemplo, decir, me viene ahora mismo a la mente el tema de cuando hay un concurso de estos de belleza y salen las personas que salen ahí en ese concurso y todas quieren la paz mundial. Claro, es que esto es igual. Si todos los grupos políticos quieren solucionar este problema, todos queremos solucionar este problema, y nos vamos a poner de acuerdo y vamos a votar todos a favor, pero luego hay que hacer una serie de acciones y de actuaciones, porque quedarte solo en la intención o en la declaración no sirve de nada. Hay que dar un paso más, hay que ser valiente, volvemos otra vez a lo mismo. Es que los que estamos ahí en la administración y tenemos una responsabilidad, somos autoridad. Es que yo creo que muchos cuando llegamos ahí no nos leemos el acta de concejal en la que nos dice que pasamos a ser autoridad y que tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad precisamente es la que nos tendría que obligar a tomar decisiones comprometidas el contrato social que hemos dicho muchas veces, y que no son agradables, pero es que yo creo que es un error. Compartimos esa reflexión totalmente. Creo que es un error y te voy a explicar por qué. Porque ahora mismo que el político no tome esa decisión o que no asuma esa responsabilidad, creo que va en su contra, porque al final lo que hace es decepcionar al votante que le ha puesto ahí. Sí, pero yo lo tampoco que quería va a decir, ser un inconsciente, ¿no? Ángel, pero hay lo que quería decir es que en Villarrobledo no sé cuántos grupos políticos hay. Aquí, estamos cuatro aquí hay cuatro grupos políticos. Te vuelvo a decir, pero quien tiene la representación, hay 3 órganos de decisión en un ayuntamiento, 3. El pleno, el secretario y la junta de gobierno. El secretario y el alcalde, perdón. Por tanto, el alcalde como máxima autoridad, si tiene la representación, que la debe de tener, porque por eso es alcalde, debe de ejercerla. Y los demás, el problema está en que los demás sumen para resolver el problema, no pongan palos en la rueda para dificultarlo. Tenemos que marcharnos a publicidad. Rápidamente, ¿querías decir algo, Víctor? No, lo de sumar me ha gustado. Pero seguro que hay nada después. Hacemos un pequeño alto en el camino, bebemos un trago de agua, no se muevan ustedes, que regresamos enseguida aquí en Callansa. Hasta ahora. Noche de jueves en Visión 6 Televisión, por si se incorporan ahora, estábamos hablando pues de casas de apuestas, de los problemas que atañen o preocupan al Consejo Social de Albacete. Y ahora sí que sí, porque los tengo deseando a mis contertulios, vamos a ir con la precampaña electoral, todo lo que nos dé tiempo en esta segunda parte del debate. Vemos un vídeo con los últimos titulares que nos trae esta semana.
precampaña electoral coge fuerza en Castilla-La Mancha. Los populares se rearman, tiran de pesos pesados para captar el voto. Rajoy y Aznar regresan por tierras manchegas para arropar a Núñez, mientras corre la tinta con anuncios electorales. La primera matrícula universitaria será gratis en la región si gobierna el Partido Socialista. Paco Núñez ofrece hasta 3.000 euros a los autónomos que vengan a nuestra región. Así las cosas, un estudio electoral de Radio Televisión Española otorga a García Paje una ajustada mayoría absoluta el 28M. El PSOE ganaría las autonómicas, aunque Partido Popular y Vox se quedarían a un solo diputado de poder gobernar en la Junta de Comunidades. Y la campaña no nos deja indiferentes tampoco a nivel municipal. El Partido Popular promete piscina municipal olímpica cubierta de 50 metros si gana los comicios, y los propios candidatos han hecho gala de sus propuestas esta semana en los medios de comunicación. Bueno, decía Cristian fuera de cámara que hay tantas cosas que comentar en torno a la precampaña que no sabe ni por dónde empezar. Si os parece, nos centramos un poquito en lo regional. Bueno, pues es importante, ¿no? Los sondeos sobre voto, sobre intención de voto, ese de Televisión Española que decía que bueno, una victoria del Partido Socialista, mayoría absoluta, pero cada vez más justa. Bueno, no sé. Hagan sus apuestas, justo que venimos de hablar. Sí. Bueno, pues la verdad es que se está poniendo el tema más caliente de lo que yo esperaba. Yo tenía expectativas de que iba a ser bastante... Yo creo que va a generar bastante intriga el propio día. Se está polarizando mucho el tema regional hacia lo nacional, justo lo que no quería Paje, ¿no? Y claro... Precisamente Paje ha dicho también esta semana, yo me desvinculo y también el Núñez de aquí no es el PP de Feijóo. Imagínate la última de Paje que ese regionalismo, el problema del independentismo, ¿no? Que vuelve otra vez aquí Aragonés a decir que va a hacer la consulta, ¿no? Y él ya ha dicho que vamos, que lo lleva al Constitucional, que lo lleva donde quieras, pero que no va a hacer esa consulta nunca en la vida, ¿no? O sea, se ha puesto otra vez en fase nacional. Por eso digo que la situación se está yendo de las manos de una manera que todo hace especular que la situación está muy complicada, muy en cuanto a ese empate. O sea, hay un empate técnico cada vez más cercano, ¿no? Cuando estaba muy claro que el PSOE, todas las encuestas así lo hacían ver, tenía la mayoría absoluta clara, ¿no? Entonces, ya digo, ahora mismo, ¿cómo lo veo? Pues justo en esa apuesta. Paje le va mal, esa batalla a Paje le va a ir siempre mal, porque él quiere distanciarse lo más posible de la rémora del gobierno nacional y no se oculta ya. Y a Núñez, no se ha ocultado nunca. No se ha ocultado nunca y menos ahora. Y a Núñez le va bien, porque lo que quiere hacer justo al contrario, ¿no? Es fomentar las ayudas de Ayuso, las ayudas de los antiguos presidentes del gobierno, pues para decir que él es un gran representante en el mismo partido y que va a hacer las cosas a ese nivel. Ese romanticismo popular, sí, ¿no? Sí. Tras también ese suflé de Ciudadanos, de partidos como Ciudadanos, que dicen, bueno, es que la gente no sabe lo que ha votado, pero regresen Pero estos patriantes no llevaba a ninguna parte, porque ya llevamos unos años que en Castilla-La Mancha somos muy regionalistas, hace tiempo. Entonces, Paje se alimentaba de todo lo contrario. Lo que pasa es que la situación en España se está poniendo de tal manera, con este gobierno en donde decía antes, está también ahora Suma, está el Podemos por su lado, está cada facción por su parte, que va a ser muy complicado. Y recordemos que aquí 4 desaparecen para incorporar a no sabemos cuántos de Vox, ¿no? Que esa es la otra cuestión, porque Pepe, Ciudadanos está fuera de lugar ya. ¿Cómo ves la campaña regional? Yo creo que el hecho, como bien dice Víctor, hay poco más que decir. Es evidente que el hecho de que aparezcan personajes públicos del calado en el ámbito del Partido Popular, que tiene Aznar o que tiene Rajoy o que puede tener cualquier otro, o Feijóo, cualquiera de ellos, es consecuencia de que los análisis internos, porque las encuestas que se hacen públicas guardan un paralelismo con otras internas que todos los partidos manejan y que son mucho más realistas, pero de las que no se habla. Es decir, sale el CIS y dice que bueno, generalmente favorable para el partido del gobierno, sale la del País, me parece que era Sigma 4, no recuerdo el nombre, entonces ahí la cosa está más compensada y el problema de fondo, que donde se evidencia para las personas que están vinculadas o que estamos vinculados un poco con el ámbito político, ciudadano, es que es evidente que no están muy claras las mayorías, que están por decidir y que el problema va a ser el absentismo que pueda haber el día de las elecciones. Se está movilizando mucho
al votante del Partido Popular, y si el votante del Partido Popular se moviliza... Siempre la sentimos siempre a quien ha perjudicado a las izquierdas. Sí. Por tanto, va a ser mucho más fácil que ese desequilibrio que pudiese haber se pueda decantar del lado del PP en el caso de que eso sea así, y para ello están utilizando a sus pesos pesados. Por tanto, aquí, ¿qué pasa? Que Page, como bien comentábamos, quiere funcionar solo. De hecho, hay en ciertas políticas que lleva a cabo... El folletín propagandístico incluso, vamos, también lo deja ver. Con acciones políticas que el propio Partido Popular mantiene, es decir, se identifican con ciertos ramalazos que tiene en su programa electoral el Partido Popular, con lo cual, con objeto de captar ese voto... Se le ha jugado toda esa carta también, ¿eh? Me vengo por este lado, Cristian, porque estás deseando. No, bueno, yo creo que se tiene que poner primero el trío PSOE socialista, se tiene que poner de acuerdo, porque de nuevo Page vemos que no viene a la foto con Pedro Sánchez, ahora se aparta, y el otro día llega Emilio y nos dice que somos tontos, que claro que son lo mismo. Pues claro que somos lo mismo. Bueno, pues entonces poneros de acuerdo, porque o sois lo mismo o no sois lo mismo, pero por lo que estamos viendo, Page parece que vuelve a esconderse y vuelve a huir de la política nacional y de Pedro Sánchez, y mientras Emilio Sáez lo abraza. Entonces nos tienen un poco perdidos, a ver si sabemos ya en el quién es quién, dónde está cada uno. Y con el tema de la campaña que va a hacer el Partido Popular de recuperar a los expresidentes de España, yo creo que es un gran acierto, porque yo ya antes, cuando estaba en Ciudadanos, ya era como independiente, observo que el trato que ha dado el Partido Popular a los políticos que los han representado tradicionalmente, como era el caso, por ejemplo, de Rita Barberá, que puede haber sido, si no la mejor, una de las mejores alcaldesas que el Partido Popular ha tenido. Y vemos cómo murió sola en el ostracismo, apartada y apestada por sus propios compañeros. Ver ese nuevo maltrato, que ya lo estábamos viendo con Aznar, por ejemplo, hasta que llegó Pablo Casado y cambió un poco la cosa, y que volvería a pasar ahora con Rajoy, ver de nuevo ese maltrato hacia los dos únicos presidentes en la historia de la democracia española que dejaron el gobierno con menos parados que los que encontraron. Ojalá, los únicos dos presidentes que había en la historia de España que llegaron al gobierno con más parados que los que dejaron cuando se fueron. Y los teníamos apartados en un cajón de saco, como si fueran, pues no sé, poco menos que... Poco menos que... Sí. En posición electoral. Madre poco mía. Menos que... Bueno, dejarlo, es un minuto de gloria. Yo creo que Bueno. está genial que recuperemos a estos dos pedazos de políticos y que los escuchemos y aprendamos de ellos y que nos acompañen, que no los tengamos apartados, que no hay que avergonzarnos de ello. Que estamos viendo a Zapatero dar la vuelta por el mundo como Willy Fogg, exponiendo todo lo bueno que ha hecho y asesorando a todas las potencias latinas de todos los beneficios del socialismo y de la gran gestión que Zapatero hizo en España, y en el Partido Popular escondían a sus presidentes. Pues yo creo que es un acierto de lleno recuperarlos y traerlos aquí para la campaña. Ángel, ¿qué te parece? Bueno, pues yo tampoco voy a entrar a valorar cuestiones regionales del presidente Page pues en pandemia, que creo que tuvo varias intervenciones muy desafortunadas, y vamos a dejarlo así. Pero sí que creo que no se ponen de acuerdo, como decía antes Cristian, y me gustaría saber un poquito pues esa parte que todos desconocemos de cómo se negoció quién va a ir con el presidente Sánchez, porque es que Page está claro que no quería ir porque no le interesa desmarcarse porque se está jugando mucho. Pero claro, es que a Emilio Sáez no le quedaba más remedio que acudir allí, Hombre. sí o sí. Y entonces, claro, una vez que estás allí, ¿qué dices? Te cuelgan un cartel, no te lo cuelgan, claro, entonces, sanchista, pajista, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué dices? No, yo es que me desmarco de lo que están votando en el Congreso y tal. No le quedó más remedio que decir, claro, es que ¿qué se creen? Y llamar tontos a la otra parte, vamos, o sea, me parece impresentable. Y me gustaría saber cómo se gestó aquello, porque las malas lenguas dicen que no quería ir en un principio. Él no lo va a admitir eso nunca. Pero sí que es cierto que bueno, se vio que allí en aquella foto de la semana pasada pues faltaba mucha gente. Y faltaba gente porque el señor Sánchez pues no es alguien que sume, como decíamos antes. Resta, y mucho, y en Castilla-La Mancha resta muchísimo. Ayer oía en la radio pues que parece ser que Esquerra Republicana y Pere Aragonés pues ahora quiere empezar a utilizar
el momento que se está viviendo, pues para plantear cómo se va a plantear pues ese referéndum que quieren montar. Claro, no olvidemos que todo eso acaba afectando a regiones como Castilla-La Mancha y a ciudades como Albacete, y que diputados regionales y y nacionales que salen de aquí de Albacete votan en el Congreso y perjudican claramente a su tierra, perjudican a su tierra. Pero bueno, eso no nos rasguemos las vestiduras, que eso lo hacen todos también, Partido Popular, Ciudadanos, sí, claro. En fin, pero bueno, son los que gobiernan en este momento. Se comentó también mucho por la gente que acudió a este mitin de Pedro Sánchez que se le veía serio al presidente del gobierno y tal, que se le veía un poco, no a lo mejor en una esencia de estar distendido, cómodo, un poco encorsetado. Igual era el triste al que se refería Emilio. Yo no estuve en el acto por cuestiones familiares. Yo creo, volviendo un poco a la reflexión, es evidente que el representante máximo del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y en el Estado es Pedro Sánchez. Ahora bien, el problema no es tanto de Pedro Sánchez, que debía de estar, porque me imagino que la agenda se la planifica, porque aquí también necesitan ese tipo de visualización del partido y del alineamiento con Pedro Sánchez, pese a que luego haya cuestiones internas que a lo mejor lo dificulten, y que por tanto es contraprogramar por parte de Emiliano Paje el tema este de la visita o no visita, por diferencias objetivas o no lo sabemos, ¿no? Pero es evidente que aquí, que Castilla-La Mancha en particular, lo estamos viendo, creo que es un feudo en el que se está luchando mucho, que parece evidente que no hay nada decidido de manera determinante, y me refiero otra vez a las encuestas internas de las que hablábamos, y por eso van a venir, pero no porque quieran aflorar los líderes, los presidentes anteriores, no, por supuesto que está muy bien, como dice Cristian, que eso, hombre, claro, valores de peso de un partido deben ser optimizados al máximo, pero ¿tú crees que es simplemente por eso? No, porque tienen una rentabilidad política que les interesa en Castilla-La Mancha y en aquellos sitios, por tanto, van a ir a aquellos sitios donde las diferencias estén más aproximadas, con el objeto de poder inclinar la balanza de un lado a otro. Claro, porque ahora mismo, por ejemplo, de los feudos tradicionales del Partido Socialista, más tradicional que podía ser Andalucía, y lo han perdido, y además lo han perdido de una manera rotunda, con una victoria aplastante por mayoría absoluta por parte del Partido Popular. Pues claro, ahora ¿qué es lo que les queda? Pues les queda Extremadura, Castilla-La Mancha. Andalucía, y perdóname, es que se evidenció ese problema del que estamos hablando, de las diferencias entre los sanchistas y los susanistas, que de alguna manera afloró, y eso produjo una Susana de contertulia también en la televisión. Claro, entonces el partido. Claro. Yo por eso, desde mi punto de vista, creo que es importante y es un acierto por parte del Partido Popular en apoyarse precisamente en esos ejemplos que podrían servir de referencia para que los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de Albacete pues vean que es posible hacer otro tipo de políticas que realmente lo que faciliten es que la región crezca. Es que ya está bien de tener tantos planes de empleo, que es que esto no funciona así, que de verdad para que una región crezca lo que hay que hacer es generar empleo, pero empleo desde las empresas y empleo privado. O sea, de nada sirve que ahora mismo se está generando empleo, sí, claro, se está generando empleo, pero tú ahora mismo, por ejemplo, la semana pasada se publicaba un artículo 55% en el que, claro, del empleo más de la mitad del empleo que se produce es público. Es que, vamos a ver, así no vamos a ir a ninguna parte. O sea, si no somos conscientes, y no quiero decir que el empleo público tenga que desaparecer, ni que los planes de empleo tengan que desaparecer, pero sí que creo que hay que cambiar esas políticas que se están haciendo, sobre todo desde la región, donde estamos utilizando el dinero de todos para generar esos puestos de trabajo que se pagan con el dinero de todos, pero que al final a quien se le agradece es al señor García Paje. ¿Me entiendes? O sea, estamos generando una sociedad como estaba Andalucía pues hasta hace 4, 5 o 6 años, que estaba gobernando el Partido Socialista. Entonces, eso es lo que de verdad, y esas políticas son las que de verdad hay que cambiar. Y creo que Castilla-La Mancha se merece la oportunidad de poder demostrar
que se pueden aplicar otras políticas que no sean tan tuteladas por parte de los gobiernos y que dejen que la economía... Muy liberal está... es que es la realidad, que la economía fluya y ayudar a quien genera el empleo. El empleo, de verdad, yo creo que en Castilla-La Mancha no es tanto como lo cuentas, y yo creo Va que más. la gestión... ¿Más? Va más. Va más. Y yo creo que la gestión que se ha hecho por parte de Paje, en muchas cosas, en una economía tan rural como es la de Castilla-La Mancha, no estáis... Realmente, ¿cuál es el...? Tú eres de un pueblo pequeño, de Robledo. ¿Cuál es realmente ahí la primera empresa de tu pueblo? Pues hay una industria fuerte te la digo. Bueno, lleva pues las aguas. Pero bueno, en la En el mío mayoría... no te vale, pues tengo 2 de 100 trabajadores cada uno. O sea que Bueno, son pero empresas quiero fuertes. decir que normalmente en cualquier municipio es es- el ayuntamiento. Y Exacto. el ayuntamiento tiene que facilitar empleo, claro, público, y tiene que rescatar a determinadas personas para ese tipo de trabajo. Entonces, esa situación la va a tener siempre Pero Castilla-La Mancha. hay otra forma de afrontar el plan de empleo, que es no lo hagas solo para empleo público, hazlo con formación y con incorporación a empresa Claro, privada. Es ahí- decir, voy a financiar un empleo, que yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo 2 fábricas, una de aluminio y una de agua, coja a esas personas que están en paro y las reconvierta para poder trabajar en esa empresa privada. Les da la formación que ellos necesitan realmente no se y está les haciendo- financia el Estamos mezclando trabajo, dos cosas. pero en esa empresa. Estamos Y ya tengo mezclando un plan de temas de empleo. formación, temas de educación, FP versus, con temas de empleo literales. Porque claro, si no hay planes de empleo y la situación económica que hemos pasado y seguimos inmersos, y ahora mismo pues estamos en la situación de tensión que tenemos, si no se crean planes de empleo para precisamente atender la situación de esa misma gente, claro que puede haber iniciativa privada, pero cuando no la haya, el margen de gente que puede sentirse en una situación marginal y gracias a los, de hecho también al salario mínimo interprofesional se mantiene un nivel adquisitivo medio presentable que a su vez genera consumo, porque toda esa gente que yo comparto, toda esa gente que está en esas 2 empresas, en mi pueblo hay otra también de temas de aluminio, gracias a esas empresas privadas, por supuesto, y las públicas, se genera un consumo que a su vez genera empleo en comercios, en fin. Por tanto, quiero decir, no, eso yo hablar del empleo en los términos que estamos hablando creo que es un poco, no sé, aventurado por nuestra parte, porque creo Lo tenemos todos los años. Los usuarios finalistas de los planes de empleo de la Junta somos los ayuntamientos. A mí, con mi ayuntamiento, me dan de 4 a 6 trabajadores, Sí, sí. que al final nosotros ponemos a barrer calles o a pintar barandillas. pero necesidades que tú tienes también en el pueblo. Y si no te las inventas, porque tienes Bueno. que conseguir que esa gente trabaje. claro, Bueno, aquí- claro, Porque tienes sí, que pero conseguir que es este que tipo es no la tenga verdad. trabajo. Es Pero que es la ¿por qué no? verdad. Y muchas veces te las inventas. Te las inventas. ¿Por qué no esa gente y ese usuario finalista de ese plan de empleo en las empresas privadas que las tenemos, y ese trabajador tiene al menos la posibilidad de trabajar 6 meses en una empresa privada y seguramente sea capaz de quedarse después por sus méritos en ella? Sí, sí. Es un si no pequeño está- cambio, el dinero es el no mismo, pero el no concepto es una y el lugar que se contradicción. aplica, Yo creo que ambas actuaciones, ambas políticas son necesarias, pero ante una situación de falta de posibilidad de empleo por empresa privada, es evidente que la administración tiene la obligación Que viene de a generar suplir estímulos, o a- claro. Es que eso Ángel, rápidamente, porque nos tenemos que ir con las Sí, conclusiones no, que finales. eso es que es muy relativo, porque ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, que acabamos de salir de Semana Santa, los problemas que estaba habiendo para encontrar a gente en ese sector servicios. Entonces, claro, el razonamiento es el siguiente: tampoco estaremos tan mal y estaremos tan necesitados cuando realmente no hay gente que esté dispuesta a trabajar. No, es que los sueldos que se dan, la excusa, ¿no? Los sueldos que se dan son muy pequeños. Claro, más pequeño es el sueldo o la ayuda que te dan por estar en casa, pero sin embargo esa la coges. Quiero decir que al final hay que concienciar a la gente de que tenemos que tener una cultura del esfuerzo, del esfuerzo, que es a lo Estáis que poniendo el vamos. foco Claro, mucho en el es que- empleo. Pero eso lo va a hacer el Esto PP se está también. yendo por otros Yo derroteros me que os encantaría, prometo, Víctor, os prometo, si os interesa, bueno, pues otro encantaría que se diera la vuelta debate sobre- largo y tendido para hablar sobre el empleo, pero eso. estamos ya en la recta final del programa. Es muy interesante todo lo que estáis comentando, pero nos tenemos que ir con las conclusiones finales. Escuetamente, Víctor, empiezas tú por cualquiera de los asuntos que hemos traído hoy. Si quieres comentar algo de la campaña municipal, que bueno, se nos ha quedado un poquito ahí en eso, en el aire. Bueno, de cerrar, bueno, sobre el Consejo, creo que se están haciendo bien las cosas, pero quizá un poco tarde. Ojalá y que el equipo de gobierno que siga continúe con esa función necesaria en participación ciudadana recuperada dentro del Ayuntamiento de Albacete, y con eso se recuperen determinadas situaciones.
Y luego, pasando directamente al último tema, pues estamos en plena campaña y hay una decidida apuesta por lo nacional en el lado de la derecha versus lo mío por el lado de la izquierda, es decir, la regional. Paje está en esa coyuntura y lo va a salvar, no sé de qué manera, porque realmente no se lo está poniendo nada fácil su jefe de filas. Pedro Sánchez está continuamente ahora en una fase muy internacional en la que le están saliendo agujeros por todos lados en sus socios, desde los independentistas hasta el propio Podemos, ¿no? Y todo eso le va a pasar factura a Paje, créanme. Ese es el problema que veo y bueno, ya veremos cómo queda todo esto. Queda mucha campaña, estamos empezando. Hablaremos Vamos a ver. largo y tendido. Mira, hablaremos. Pepe. Bueno, respecto al Consejo, es algo obvio, era un órgano que había que constituir, que se modificaron los reglamentos de participación con la representación, se constituyó finalmente y han puesto el acento, todos los colectivos participantes han puesto el acento en una serie de cuestiones que me parecen fundamentales y, como decíamos antes, es fundamental que el ayuntamiento se ponga las pilas y resuelva esos problemas que la ciudadanía le ha puesto como asignaturas pendientes. Y también porque yo el tema de las salas de juego creo que no da más de sí. Es evidente que lo hemos tocado, que es una lacra y que habrá que tomar medidas por parte de todos con objeto de que no solamente no se incrementen, sino que además haya una pedagogía en los centros educativos, si es posible, acerca de los problemas que pueden suscitarse por el uso de este tipo de ludopatías. Y por último, el tema de la campaña, yo lo único que espero es que no salga algún problema como tipo Ana García Obregón, que nos genere un debate interno en Castilla-La Mancha, hablo desde el punto de vista político, evidentemente, que modifique un poco la tendencia. Parece evidente que hay una equiparación técnica muy aproximada y que la apuesta de largo de todos los presidentes y expresidentes que vayan a venir por aquí son consecuencia de que están buscando el voto cautivo, el voto perdido o aquel voto que se va a la playa el día de las elecciones para que se quede. Cristian. Yo creo que tanto en las elecciones locales como autonómicas, hasta última hora de la noche va a estar la cosa muy reñida, no vamos a saber realmente quién ha ganado. Yo creo que va a costar saberlo. Y nada, pues solamente decir que a nivel local que estaría bien pues que con el juego este de trileros que nos llevan, de si son lo mismo, si no son lo mismo, salen en la foto los tres y se enfadan, entonces mandan un panfleto y sale solo Paje. Es decir, rompo una lanza a favor del alcalde, que claro. Lo que el alcalde quería decir es somos lo mismo en materia social, la protección no le puso el apellido, del bienestar social. Le faltó el apellido. Por ahí, o sea, pero intentó bueno, salir airoso al paso, pero bueno, es también preso de sus palabras, si son lo mismo, son lo mismo. Claro, para que cuando la gente vaya a votar, pues lo sepa si son o si no son sanchistas, porque en el PSOE o eres sanchista o no lo eres, y yo creo que es importante que se sepa a la hora de ir a votar, tanto en las locales como en las autonómicas, en qué bando está cada uno. Ya te digo yo que Emiliano no es sanchista. Bueno, ahí si también te está el queda esfuerzo ciudadano de leerse también los programas electorales, que hay que hacerlo. Pero que no nos llame tontos. Ya, por si te queda Te dejo continuar, Cristian. No, ya está. ¿Ya? Bueno, pues Ángel, vamos. Bueno, nada, lo que comentábamos al principio sobre el tema del Consejo, pues creo que siempre está bien que haya esa participación ciudadana, que se dé esa opinión, pero al final quien tiene que tomar las decisiones y quien tiene que asumir esa responsabilidad es quien está gobernando, y quien tiene que elevar, si es que no tiene competencias suficientes, elevar esas peticiones a las instancias que correspondan. Con respecto a las casas de apuestas, bueno, pues está claro lo que hemos dicho, o sea, se podrán hacer algunas actuaciones por parte o a nivel local, pero evidentemente es un problema que hay que afrontar y que hay que intentar solucionar. Y luego, bueno, pues con el tema de la campaña y tal, creo que el PP acierta con apostar y poner sobre la mesa pues toda la carne, porque no jugamos mucho y los próximos 4 años pues creo que si tenemos un gobierno acertado y adecuado, pues puede ser mucho más beneficioso para Castilla-La Mancha. Está claro que el Partido Socialista, como decía antes Cristian, no se ponen de acuerdo sobre si son lo mismo o no son lo mismo, pero evidentemente lo que está claro es que en otras regiones, cuando se ha aprobado el cambio del Partido Socialista a otras opciones, pues se han obtenido resultados muy favorables para los ciudadanos, y espero que en Castilla-La Mancha
suceda eso. Os veo a los dos muy gustosos con el Partido Popular, con el retorno de la gaviota. No andamos mal. ¿Has puesto a la derecha? Bueno, aquí lo dejamos. Gracias, como siempre, a todos por visitar Visión 6 Televisión y bueno, pues ofrecer nuestros puntos de vista en esta intensa hora de debate. Gracias también a ustedes por estar ahí. Ya saben que regresamos el jueves que viene puntuales aquí a las 9 con lo que nos pida paso. Feliz semana. Adiós.